Establecemos contacto con nuestro compañero César García Vélez, quien trae novedades de lo que sucede allí en Ecuador. César, a esta hora, ¿qué es noticia? Te escuchamos. Gracias, Andy. Muy buenas tardes a toda Latinoamérica y el resto del mundo. Estamos en FedExport para conversar con el presidente del directorio sobre cómo continúa este proceso de Ecuador en el mundo. Muchos tratados y acuerdos comerciales se han ratificado en la Asamblea Nacional en los días anteriores. El de China es el más destacado. Posteriormente vino el acuerdo comercial con Costa Rica y aún estamos en la antesala de lo que puede constituir una nueva apertura con el mercado asiático, con el acuerdo con Corea del Sur. Gracias, Felipe, por este espacio con Latinoamérica. Primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos acuerdos y tratados se suscriben cuando antes había una especie de satanización ante las palabras de TLC, por ejemplo? Bueno, César, primero un gusto recibirte a ti aquí y al equipo de D-News en nuestras oficinas acá en FedExport. Bueno, yo creo que es por un cambio de visión importante en el Ecuador. El Ecuador es un país que tiene un sistema dolarizado, que necesita generar actividades que ingresen dólares en el país, y las exportaciones son obviamente el mecanismo más idóneo para lo mismo, ¿no? El Ecuador creo que entró en una discusión ideológica innecesaria durante, te diría, de los años 2000, ¿no es cierto?, del 2000 al 2010, que no le hizo mucho favor al país. Luego de que logramos suscribir el acuerdo con la Unión Europea y ver los resultados que tenemos, que ya tenemos 7 años de vigencia de ese acuerdo, donde se ha creado muchas plazas de empleo, se han incrementado nuestras exportaciones del Ecuador, la economía ha crecido, se rompieron esos mitos, esas sensaciones inertes que existían en la negociación, y ahora, claro, el Ecuador lo que quiere es recuperar un camino que ha perdido versus a nuestros competidores, nuestros países hermanos como Perú, como Colombia, como Chile, como Centroamérica, que ellos sí tienen los acuerdos comerciales. El Ecuador apenas tiene protegidos ahora con China y Costa Rica ya 6 de cada 10 dólares que protegemos que exportamos protegidos con acuerdos comerciales, mientras que nuestros competidores tienen un promedio de 8 a 9 dólares de cada 10 dólares que exportan protegidos con acuerdos comerciales. Entonces tenemos que seguir en esa línea, tenemos que seguir trabajando para brindar un desarrollo, y algo que lo menciono siempre, yo creo que la exportación de productos del Ecuador es una solución real y tangible para la economía del país. Bueno, las características de los mercados son distintas. En el caso de China, además de productos tradicionales, entendemos que se abrieron espacios para otros que no eran tradicionales, como la pitahaya y otros. En el caso de Costa Rica también se abre el espacio para poder ingresar con productos como metalmecánica, textiles. Pero en el caso de Corea del Sur, entendemos que hasta el 2022 había una balanza comercial no favorable con 89 millones, parece, en cuestión de exportaciones versus lo que se exportaba. ¿Cuánto se podría revertir eso, sobre todo en productos tradicionales y fuertes del Ecuador como el camarón? Bueno, a ver, el comercio exterior hay que entenderlo, es de doble vía, no es tanto de ida como de regreso, ¿no? Entonces uno no puede pretender siempre negociar acuerdos en donde solo se beneficien las exportaciones y no se ingresen importaciones. Más bien al contrario, lo que se busca es que justamente con este incremento de actividad económica, la economía crezca, y si crece hay más posibilidad de que entren más importaciones y más posibilidad también de que se vayan más productos. En el caso de Corea del Sur, como tú dices, tenemos una balanza negativa, pero porque lógicamente en Corea nosotros importamos muchos productos que no producimos acá, ¿no? Vehículos, materias primas, bienes de capital, tecnología, que lógicamente no los tenemos y tenemos que tener aquí para producir. En cambio, para poder enviar productos de nuestra cadena o nuestra canasta exportable, que en su mayoría son productos agroindustriales, y Corea del Sur tiene aranceles prácticamente privativos, que son aranceles que van bordeando un promedio arancelario del 20-25%. ¿Eso qué significa? Es un 25% de precio en un brócoli, en un banano, en un camarón, que claro que a la final, por más de excelente calidad,
es un costo muy elevado que no nos permite competir. Entonces, en el momento que logremos cerrar este acuerdo, que ya la negociación está cerrada, pero que falta algunos temas de observaciones por parte de Corea del Sur, en el tema de la traducción siempre se pierde un poco de tiempo. Una vez que esté eso y lo podamos aprobar, yo estoy seguro que con Corea del Sur vamos a revertir esa balanza muy rápidamente. Qué importante es el liderazgo, la gobernabilidad en un país para poder avanzar en este tipo de acuerdos. Y hemos visto madurez en la legislatura cuando hay una postura diferente, en donde aparentemente en una economía que necesita de cualquier dólar que pueda salir e ingresar, están funcionando en ese sentido y prácticamente por unanimidad en los últimos acuerdos pues se ha aprobado y se han ratificado estos acuerdos. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que esta es una de las pocas reservas de políticas de Estado que tiene el Ecuador. Ha traspasado, como tú bien mencionas, las aprobaciones distintas de asambleas con distintas configuraciones políticas, distintos gobiernos también con distintas tendencias en el Ecuador, y yo creo que eso es justamente lo que busca un acuerdo comercial, es buscar la manera de blindar la economía de los vaivenes políticos. La política ya sabemos cómo es, siempre tiene sus tendencias, sus toques, sus especificidades, y siempre va a generar, a lo menos en Latinoamérica, en nuestros países que son países jóvenes, de alguna manera democracias jóvenes, no como democracias antiguas, como por ejemplo sucede en el viejo continente, es normal que estos modelos de desarrollo se vayan confrontando frecuentemente, pero lo importante es que las negociaciones, las transacciones comerciales se vean blindadas de estos vaivenes políticos, y eso es justamente lo que te da los acuerdos comerciales. Y esto también es importante porque una vez que tú das mayor alternativa de mayor institucionalidad o mayores mercados asegurados, lo que estás haciendo es garantizar el retorno de la inversión, no solo nacional, sino también extranjera. Y eso hace que el Ecuador se demuestre como un país muy serio, porque respeta primero lo que se negocia independientemente del gobierno, y segundo, que con el apoyo del legislativo se ve también ese gran apoyo a nivel nacional que existe de querer un mejor Ecuador, y un Ecuador que además tiene impregnado en su ADN esa capacidad exportadora. Lo demostramos en la pandemia, creo que en la pandemia nos convertimos en campeones mundiales de exportadores de productos alimenticios, fuimos un gran proveedor de alimentos al mundo entero, y eso es algo que, siendo un país pequeño, es un lujo poderlo tener, ¿no? Bien, Felipe, para cerrar este diálogo y a propósito de lo que tú acabas de mencionar, las recomendaciones de las Naciones Unidas, de organismos como la CEPAL, eran que los países comiencen a establecer estos lazos de negociación para poder abrirse hacia un mundo globalizado en donde todo repercute en todo. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la región latinoamericana, en donde vemos, por ejemplo, casos como Mercosur, que tiene algunos países, en específico Uruguay, que desean abrirse la banda, negociar tratados con China, a pesar de no hacerlo como bloque económico? ¿Por qué no hemos logrado esa coordinación para trabajar como un bloque latinoamericano en este tipo de acuerdos? Y la verdad que es una pena, ¿no? Porque yo creo que ha habido grandes ejemplos que inclusive hemos sido hasta modelos de desarrollo. Por ejemplo, la CAN. La CAN es más antigua que la Unión Europea, y la CAN tiene inclusive, fue un modelo estudiado por quienes gestaron la Unión Europea por los avances que habíamos logrado. Creo que lamentablemente los vaivenes políticos, que son producto, como te digo, de estas amenazas que tiene la democracia en Latinoamérica, no le gusta esta apertura, porque la apertura significa transparencia, la apertura significa el ser muy fortalecidos en los valores democráticos en toda la región Latinoamérica. Y claro, hemos visto muchos líderes que han buscado lo contrario, que inclusive han sido acusados de corrupción, de no respetar los valores intrínsecos de la democracia, y eso ha afectado el desarrollo de Latinoamérica como tal. Yo siempre voy a esperar que algún momento se dé esta unión sudamericana o esta unión latinoamericana, porque hasta ahora, como bien tú lo planteas, no existe libre tránsito ni de personas ni de mercadería en Latinoamérica, donde somos países y ciudadanos hermanos en una misma historia, se podría decir, compartida, en donde tenemos que buscar buscar mucho más de que esos lazos se profundicen, y el comercio, sin duda alguna, es uno de los mecanismos, la historia de la humanidad lo ha demostrado, para
seguir entrelazando esos lazos tan fuertes que tenemos en Latinoamérica. Excelente diálogo con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, a la antesala de lo que podría ser un nuevo acuerdo comercial, en este caso con Corea del Sur, en una cadena de aciertos y de aprobaciones que hacen que el Ecuador esté más en el mundo, con oferta exportable y por supuesto con acuerdos que brindan estabilidad económica y también trabajo. Este es el informe desde Quito, Ecuador. Andy, tú sigues con más. Nos vemos más adelante. Seguramente así será, César García Vélez. Gracias por el contacto y las precisiones. Buena jornada.